advertíamos, ya nos acompaña aquí el abogado Armando Luna Canales, quien el día de hoy nos estará hablando sobre pues el tema de las impugnaciones, cómo el tema legal sigue dando de qué hablar en este contexto y cómo muchos piensan que existe la posibilidad pues de echar atrás una decisión que ya se tomó. Sí. Bienvenido, abogado. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de estar siempre con ustedes. Oye, Quedó impactado. Sí, creo que está un poco consternado. es que, mira, yo voy a poner un símil, si quieres llámalo estúpido. Pues, ¿Al símil o a quién? ¿A quién? Al ¿A quién? ¿De símil, quién estamos ok, hablando? al símil, a Ok. mí, lo que quieras. La presidenta Sheinbaum hace 2 años le ganó 2-1 a Xóchitl Gálvez. Y nadie puso en duda la contundencia de su triunfo, la legalidad, la legitimidad de su triunfo. Fueron más de 30 puntos de diferencia. Entonces, pues el PRI y el PAN, los partidos que en ese momento que tenían la alianza como con candidata a Xóchitl Gálvez, ante la contundencia de la derrota, pues ni siquiera impugnaron, Armando. ¿Qué te parece a ti aquí que hay distritos en Coahuila? Estamos hablando de la elección que se celebró el 7 de junio, de la renovación del Congreso local, 16 diputados locales, los 16 distritos los gana la alianza del PRI y la Unión Democrática de Coahuila, en algunos con votación hasta de 3-1. En tu experiencia como abogado electoralista, ¿es correcto el término? Pues también, todo tiene un nombre, Todo ¿no? hay que Todo tiene nombrarlo, nombre, ¿no? pero sí, eso en temas electorales, Sí. algún tiempo en la vida Así es, lo nos hiciste, dedicamos sí, ese sí, tiempo, sí. a ese tema, ¿no? Pero bueno, a ver, sin duda, creo que normalmente las personas no hacen las cosas porque sí, ¿no? Normalmente tiene un objetivo, pues no sería una locura. Pero creo que dentro de estas impugnaciones he estado viendo algunas, tampoco les estoy dando seguimiento y tampoco le he visto el contenido, pero hay algunas que tienen un objetivo. Por ejemplo, y por ahí empiezo, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, hay algunos partidos que quedaron muy cerca de la diputación plurinominal, por ejemplo. Ya. Okay. Y entonces, para ellos, por supuesto que tiene mucho sentido el disminuir la votación válida, porque no sé, si tumbas 10 o 20 casillas en todo el estado, pues tal vez eso les dé la disminución de votación válida suficiente para alcanzar el 3% que necesitan. ¿Me permites? Pero eso no significaría que también a ellos se les redujera quizás Sí, su pero votación. como su votación no está homogéneamente distribuida por todo el estado, pues la posibilidad obviamente es remota, y tampoco es casi un volado, pero si le pegan a suficientes casillas, que a ver, las casillas las organizan ciudadanos que están reclutados por los organismos electorales y no son profesionales, y por eso puede haber errores. O sea, no hay mala fe, no hay nada que pudiera traer un error así, un escándalo, nada, pero pudiera ser una buena estrategia para algún partido y vamos a tumbar X cantidad hemos visto que sucede, de casillas para bajar la votación válida y que mi votación que ya tengo. A ver, si tienes tan mala suerte que le pegas a las casillas, que son nulas las casillas donde está tu votación, pues entonces vas a salir mal. Pero como no completaron ese porcentaje, pues lo mismo da tener el 1 que tener se la juegan, así digamos. es, exactamente. Okay. Y creo que eso pudiera tener un sentido, ¿no? Ir a buscar ciertas casillas que tengan alguna causal de nulidad y que pudieran esas dar el resultado que ellos esperan. Es una carambola de varias bandas y eso, pero bueno, eso pudiera tener sentido. Las otras, el otro tipo de impugnaciones, no solo de casillas, sino de toda la elección en general, eso me parece que también tiene un objeto, tiene un sentido hacerlo. Yo las denomino, platicábamos hace un momento, hay una rama del derecho que se llama justicia terapéutica. ¿Sí? Okay. Aunque no lo crean, sí existe. Sí, o sea, es para una especie de remanso. No, pues analiza los efectos de las leyes y de los procesos judiciales sobre el bienestar. Y debo decir que no le puse yo así venía ya de antes, sobre el bienestar, ¿sí? Emocional
y psicológico. Estuviste mucho tiempo en Francia, me parece. No. Lo consulté en internet hace rato. No, pero tiene que ver con el bienestar emocional de las personas y cómo la justicia y las leyes afectan sobre el bienestar emocional. O sea, oiga, yo perdí y como eso me está causando problemas emocionales, por favor anulen la elección, algo así, más o menos. No, hay que no asimilar, tan así, o sea, el proceso te ayuda a asimilar ayuda. Sí, el proceso de que la anulen para que yo esté contento, ¿verdad? Bueno, ese sería tal vez el extremo, no, pero el extremo es que creo que el partido lo está haciendo de esa manera. Morena. Sí, para justificar, entre otras cosas, la unidad de su partido. Es decir, obviamente aquí tenemos un tema externo, no a nosotros, no tiene que ver con nosotros, pasó fuera de lo que estamos todos hablando y por eso perdimos. O sea, culpar a otros. Sí, a ver, es terapéutico. En este caso. No tiene ningún sentido en términos de la diferencia electoral que hay. Hay otro tema muy importante en temas electorales, que el voto recibido en casilla y contabilizado y plasmado en actas es un tema tirando a sagrado. O sea, echar atrás una votación, el resultado de una casilla, es un tema en extremo complejo. Entonces tiene que haber muchas causas para poder anular un voto. Y el resumen de todo esto es que tiene que ser determinante el resultado. El resultado tiene que ser determinante para modificar esa votación, ya sea de casilla o el resultado de la elección completo. Hay algunas causas que se han dado, por ejemplo, el caso bueno, les platico, en el municipio de Juárez, fue si no me equivoco. Ajá. Bueno, había Juárez, Coahuila, 5 casillas en todo el municipio. Se anuló una casilla porque el secretario del ayuntamiento estaba recibiendo votación en esa casilla, lo cual era ilegal. Se anula la casilla y pues era el 20% de las casillas del municipio y por lo tanto se anuló la elección. Que si se anula el 20% de las casillas, se anula la elección. Ya. Sí, pero anular el 20% de las casillas de no sé cuántas cientos o miles de casillas se instalaron en el estado, pues me parece un tema tirándole a ridículo. No, eso no va a suceder, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos hablando en base al deber ser, pero no corremos un riesgo o no corre un riesgo el pasado ejercicio democrático, toda vez que en los tribunales pues tribunales electorales, la mayoría pues son adeptos del partido que está impugnando. Como antes el PRI y el PAN tuvieron ese control también de esos organismos electorales, digamos. Y ahora lo tiene Pero ahora lo tiene otros, sí. Bueno, yo jamás vi que pasara algo así. Bueno, jamás vi que sucediera nada relacionado con eso. Pero lo que sí te puedo comentar es que este tipo de impugnaciones obedece más bien, porque además he estado escuchando por ahí cuáles son los argumentos que esgrime, ¿no? Pues prácticamente llevar eso a una causa de nulidad. La ley establece 3 supuestos. Hay uno nuevo que acaban de poner, la injerencia extranjera, pero uno pudiera ser los recursos ilegales en una campaña electoral. Bueno, una compra de votos de ese tipo, bueno, tal vez sería recursos fuera del presupuesto, es cuando se exceden los gastos de campaña por 5%, tal vez si lo quisieran encuadrar por ahí, pero tendrían que acreditar que cada voto estuvo, o sea, es un tema de prueba y no hay manera, creo yo, porque lo que han exhibido más bien son casos muy aislados, que a saber si son y a saber si corresponden a esta elección y a saber si corresponden a gente que efectivamente estuviera haciendo. Creo que es un tema, una cadena muy larga de supuestos que habría que acreditar, que me parece que no va a ningún lado una impugnación de este tipo. Y a raíz del año 99, si no que me equivoco por ahí, del 2009, hay un criterio nuevo donde las elecciones solamente se pueden anular por los casos expresamente previstos en la ley. Solo los expresamente previstos. Antes existía del 2004, si no me equivoco, al 2009, hubo por ahí unos causales de nulidad que decían, bueno, si se violan los principios que rigen el proceso electoral, entonces se puede anular una elección. Y hubo muchas elecciones que se anularon por intervenciones de gremios, por voto gremial de sindicatos, por excesos de gastos de campaña, por contratación ilegal de medios de comunicación, por intervención de servidores públicos. Había muchos supuestos que entre todos juntos
hacían lo que era una causal abstracta de nulidad. Eso se terminó, eso la ley y la Constitución actualmente lo prohíben, entonces tendríamos que irnos por los causales expresos que marca la ley, y no veo yo que haya un tema, porque además encima de la ley lo que dice es, tiene que ser violaciones graves, tienen que ser dolosas, y además tienen que ser determinantes, que yo creo que este es lo que acaba con cualquier tipo de posibilidad. Tienen que ser determinantes para el resultado de la elección. Okay. Y si tuviéramos una elección, incluso la propia ley lo marca, que si la diferencia es del 5% o menos de la diferencia entre el ganador y el perdedor, pues se considera que es determinante. Pero al ser, dependiendo del distrito, pero del doble o del 30%, del 45%, pues yo creo que no hay ningún sentido para esto. Yo creo que los tribunales no van a tener ningún problema para desechar este tipo de impugnaciones, y me parece que el objeto es otro, lo comentaba hace un momento. Creo que es para dar una explicación al grupo, al resultado, y es también pues para mantener cierta unidad. Tenemos procesos electorales en los siguientes años, y pues evidentemente nadie quiere tener una desbandada y nadie quiere tener eso dentro de un partido político. Oye, creo que obedece a eso, ¿no? Armando, tenemos que ir a un corte comercial. ¿Te quedas con nosotros para seguirle con el tema? Sí, por supuesto. Me parece importante para quienes nos ven, nos escuchan, platicarle cuál será la ruta de esta impugnación. Seguramente llega primero al tribunal, pero bueno, nos lo dice después del corte. Por supuesto. Vamos a un corte y ya regresamos. Nosotros, Armando Luna Canales, abogado constitucionalista, pero también experto en derecho electoral, mucho tiempo litigó en esta materia. Armando, en tu experiencia, ¿cuáles son los primeros pasos que va a tomar esta demanda de nulidad? Demandando anular la elección, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, en los comités distritales están pidiendo la nulidad de cada uno de los distritos, ¿no? Okay. En general, y lo que entiendo es que hay otras impugnaciones, otros medios de impugnación, que lo que están buscando es la nulidad de casillas. Okay. En lo individual, ¿no? Okay. Sé que lo hizo Morena, entiendo que iba a hacer México Avante, si es que se acuerdan, que de meter, primero prender la computadora y lo que funcione. Bueno, pero ellos tenían otro tema, sí, ¿no? No se sentían lo suficientemente sacaron, me encanta. Yo no sé si viste, es amigo nuestro, Fernando Rodríguez, de Castells, pero él aduce, no sé si viste la declaración, por supuesto no te quiero comprometer, aquel que se echa la botana soy yo. Él dice que México Avante le ganó al PAN, a Movimiento Ciudadano y al Verde, una cosa así por el estilo, ¿sí? Y entonces, pero que tampoco obtuvo el 3% de la votación, por lo tanto solamente va a tener prerrogativas este año, y el año próximo ya pasará a mejor vida. Y entonces que es completamente injusto, y que él demanda que pues que no se tomen en cuenta los artículos. No entiende que ellos tienen registro nacional y que pueden seguir participando en las elecciones de Coahuila sin prerrogativas, pues posiblemente, ¿verdad? Pero así va a ser. Sí, lo que pierde en ese sentido el PAN pues fueron las prerrogativas, pero la posibilidad Pero me parece absolutamente tierna su postura, y creo que destacable también, ¿sí? También puede ser terapéutica. Oye, lo que sigue ahora es los comités distritales reciben las denuncias, las turnan al Tribunal Estatal Electoral, y el tribunal lo que tiene que hacer es, en el término que marca la ley, que normalmente no son términos largos, lo que van a hacer es resolver cada uno de los medios de impugnación. Creo que deberán ir por canales distintos cada uno de ellos, especialmente porque están impugnando cosas distintas, ¿no? Okay. Y una vez que salgan estas resoluciones, pues lo que hacen habitualmente los partidos, ya sea en caso de que tengan razón o que no la tengan, continúan con el proceso de impugnación, y deberán estar yendo a la sala regional aquí del Tribunal Federal Electoral en Nuevo León. Okay. Y ahí se resuelve en última instancia
el juicio o los juicios que tengan que ver con la elección de diputados. En caso de que no queden conformes, y que es posible que sí pase, que no queden conformes con una respuesta negativa a sus intereses, ¿hay otra instancia en donde se puede acudir? No, termina ahí. De hecho, concretamente, y el caso sería, por ejemplo, un juicio de amparo. El amparo está impedido para temas electorales. Un juicio, o sea, un juez de distrito no puede conocer de temas relacionados con procesos electorales, y es última instancia. O sea, el tribunal, la sala en Monterrey, la sala regional es última instancia para elecciones de diputado local. Oye, abogado, me llama la atención que digas la sala, la regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No todo termina siempre, o sea, cualquier elección, lo que sea de un síndico, no termina siempre en la sala, digamos, en la sala grande, la de la Ciudad de México. No todas. Allá terminan las federales y las de gobernador. Ese es muy buen dato ese es muy buen dato para incluso para Zócalo, para ti, incluso para una nota, incluso, pues, en algunos casos muy especiales, la sala superior pudiera jalar un asunto. Recordemos que las salas regionales son la sala superior en chiquito. O sea, tienen asuntos delegados de la sala superior en la sala, o sea, conocen los mismos asuntos. Solo en algunos casos muy específicos, yo no recuerdo ahorita ninguno, la sala superior pudiera jalar un asunto y conocerlos ellos directamente. Entonces estamos hablando que el tribunal, digamos, la sala va a terminar aquí en Monterrey. ¿En qué fecha, pues Armando? Tienen como fecha límite un día antes de la toma de posesión. O sea, es el 1 de enero. Así es. Entonces, pero no debiera tardar tanto. Estos procesos electorales terminan, no sé, tal vez mes y medio, 2 meses después ya de que termina la elección, ¿no? En tu experiencia, Armando, si nos vamos, yo sé qué pasó y puede ser parte de la prehistoria, pero tú y yo estuvimos ahí hace 2000 años, Gandalf, como dicen. En otra vida. En otra vida. En la elección de 2006, Felipe Calderón, que para mí se robó la elección, le gana a Andrés Manuel López Obrador por 250,000 votos, medio punto de diferencia en la presidencia de la República. Aquí hay 380, eso en una elección de presidente de la República. Sí. Aquí en una elección de diputados locales, ¿sí? En Coahuila hay una diferencia de 380,000 votos entre el PRI y Morena. Y si usted cree que porque estoy diciendo las cifras yo simpatizo con Morena, pues está equivocado. O con el PRI, está equivocado. Vaya a las cifras, a lo mejor no le gusta que estemos dando esta información, pero ahí están los datos. O sea, podemos tener opiniones, pero los hechos son sagrados. En tu opinión, una elección, en tu opinión y en tu experiencia, una elección con tanto margen de distancia, ¿se ha anulado? No, jamás. Y tiene que ver con la determinancia. O sea, no hay... O sea, la causa de nulidad, o sea, todos los causales de nulidad que hay en la ley te van a funar. ¿Quién? Pues la chairiza. No, entonces no se crean, claro que sí, van a ganar y va a ir todo muy bien y no se preocupen, todo va a estar de maravilla. No, a ver, la realidad es que la determinancia es lo que manda en estos procesos electorales. Lo que pide la ley siempre es que no sé, que haya habido violencia en la campaña, en la casilla, y que sea determinante para el resultado. Oye, que haya habido, no sé, que la diferencia de votos entre el que gana y el que pierde, sí, pero que sea determinante para el resultado. Entonces, esa es la clave. Si no hay determinancia, de hecho ese es el concepto, si no hay determinancia, no hay manera que prospere una impugnación de este tipo, y la posibilidad que hubiera habido allá por principios de este siglo, que una interpretación del tribunal está expresamente prohibida en la ley. Entonces yo no encuentro una manera para que pudieran construir, y menos con lo que yo he visto que presentan como evidencia, no le veo ninguna razón, ¿no? Justo iba a preguntar qué clase de evidencia debe de presentarse para que sustente un tema de impugnación, porque justo lo que yo he visto que presentan, incluso de manera pública,
pues sí, son fotografías de gente saliendo de casas, de gente... yo también salí de la casa ese día. De gente que habitualmente... ¿Sí fuiste a votar? Sí, fui a votar. ¿Sí? Y aunque fueras extranjero, ¿sí? Tengo doble nacionalidad. Ah, ahora tienes doble nacionalidad. Sí, Eso no sí, decías hace algunos días. No, pues porque así me convenía, porque soy bien hipócrita, recuerda. Ay, Sí, cierto, sí. cierto. Eso, bueno. Pero bueno. Mira, pues yo creo que lo principal de esto es cómo se tiene que... Bueno, eso Sí. costaría muchísimo trabajo acreditar un proceso como el que están diciendo. Una cosa es que pudiera ser tal vez algo, y obviamente suponiendo sin conceder que hubiera algún evento aislado, bueno, tendría que ser determinante para el resultado, y eso nos lleva otra vez a al mismo callejón. Pero para probar eso, pues tendría que ser videos, testimonios, evidencias físicas de Pero lo que hubiera pasado. contundentes. Evidentemente, y no solo contundentes, sino contundente 380,000 veces, ¿o cuánto dijimos Sí. que era la diferencia? Sí. Así es. Sí, o sea, tendría que haber 380,000 evidencias contundentes de que hubo una persona que participó en un proceso y la verdad es que pues, me parece una locura pretender hacer eso, ¿no? Así es. Marcos. A ver, otra vez, lo que ellos, Ariadna Montiel en especial, y creo que el presidente del Congreso, seguramente, a ver si es una opinión mía, a llamado de Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena, y el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, expresaron opiniones al respecto, que había que limpiar la elección. Ariadna Montiel dijo que todos y cada uno de los 700 y pico de miles de votos que obtuvo la alianza del PRI y del UDC fueron comprados. Entonces eso me parece una falta de respeto, ¿no? Al electorado, al ¿no? electorado, exactamente. Pero bueno, la ventaja de este país es que cada quien puede decir lo que quiera, ¿no? Sí, Sí. y también y también sin consecuencias, ¿verdad? Normalmente. Y está bien, ¿verdad? Está bien, pero esa parte es así como esos los que creen en los aliens. Quiero creer que se puede anular la elección y que yo gané, además. Bueno, que además es la otra. El resultado de una nulidad de elección son nuevas elecciones. Sí. O sea, no es como que, bueno, quiten al que ganó y ahora voy yo. pongo yo, No, me pongan no a los funciona míos, de no. esa manera. Y que justo hablando en un caso extremo, hipotético, incluso utópico, que se anulen las elecciones. Distópico. Distópico, sí. Que llegue un nuevo proceso, que se realice un nuevo proceso. ¿Cuál es la garantía que van a ganar? Digo, no hay como una garantía tal que les... Pues no, es que eso no existe. No, o sea, no hay manera que te presentes como si llegas al mundial y dices, pero además me garantizan que yo gano. Pues no. No existe. No funciona eso así. Y lo que sí funciona es que hay reglas muy claras, y esas reglas se han ido perfeccionando a lo largo de los últimos 30 años. Y lo que nos tiene ahorita es, no solo hay reglas, también hay criterios de interpretación de esas reglas en materia probatoria, en materia de cuándo procede o no anular una casilla, cuándo procede o no anular una elección. Y pues yo no veo por dónde puedan hacerlo. Pero pues para evitar las consecuencias, decías en redes, bueno, sí, les va a ir muy bien y creo que van a tener mucho éxito. No, nos van a, Sí. ahorita Nos van a acribillar. Ya sabes cómo nos van a acribillar. Bueno, pero así en es redes siempre. sociales. Si hablas bien de uno, Sí, el otro. eres vendido. Si hablas mal del otro, también. Sí, Entonces, no. hay que decirle, y que gane el mejor. Que gane el ¿Cómo está mejor. este tema, no? Sí, Fair no, play. a ver, lo que pasa es que muchas veces las opiniones sobre hechos, y hay opiniones y hechos, pero estamos opinando sobre los datos duros. Y los datos duros es que la alianza del PRI y la UDC, pues de acuerdo a cada distrito, pero en términos generales, el PRI y la UDC obtuvieron 760 y tantos mil votos, y los otros obtuvieron 350,000, algo así. En elecciones similares, el PRI sí aumenta su votación. A ti te gusta analizar los resultados, el PRI sí la aumenta. Incluso, Armando, creo que hay que destacar que aumentó más o menos unos casi 10 puntos la participación En la última elección. en procesos similares, para comparar peras con peras, ¿verdad? Sí, claro.
Pues, a ver, y también son fenómenos y son tendencias, y Coahuila funciona muy, muy distinto cuando coinciden elecciones federales, cuando no coinciden elecciones federales, y pues son temas que vienen de muchos años, o sea, no es de ayer o de antier. Y yo lo que estaría pensando es, y entonces cuando no gano yo, entonces está mal, y cuando sí gano, pues todo está bien. No se trata de eso, sencillamente hay reglas claras, y creo que la elección ya tuvo un resultado, ya pasó, y pues bueno, creo que el objeto de estas impugnaciones, creo que sí hay una parte que sí tiene sentido, que es lo que pensaba de los partidos pequeños, que les falta muy poquito para llegar. Si tuvieran la super suerte de poder anular estas casillas, tal vez puedan tener un buen resultado. Y por el caso de anular la elección completa, pues me parece que tiene el objeto de satisfacer a cierto público, que lo que buscan es tener cierta unidad para el siguiente proceso electoral. Sí. Armando, vamos a un corte. Hay un tema que hemos platicado tú y yo en la semana, que está muy caliente, incluso ayer el presidente de Estados Unidos y hoy el vicepresidente de los Estados Unidos hablan nuevamente de una posible, pues digamos, intervención aérea, por tierra, militar, para combatir al crimen organizado, en lo cual yo estoy completamente en desacuerdo. ¿Quieres que me funen, verdad? No, tú declara lo que quieras. Si Mi quieres, tibieza, el día de ayer costó si quieres que invadan México, yo no quiero que invadan México, pero sí ocurrió algo, Armando. Hubo un ataque con dron en contra de un líder del crimen organizado en Venezuela. Algo que se ve, habíamos visto contra células terroristas de parte de Estados Unidos en Siria, en Irak, en Irán, en Yemen. Con ISIS y allá en aquel. Sí. Para que no en tu experiencia internacional, el derecho que se quiere abrogar Estados Unidos al respecto, y la insistencia que ya tienen muchísimo en el tema, pero después de un corte, si nos lo permites, abusando ya de tu tiempo. Bueno, ¿sí? Ya acabamos con lo electoral, lo que sigue. Vamos al corte y regresamos. Mexico, very important for our audience. Before taking office. Más claro no puede estar. Más claro que nada. A ver, Armando, te planteo en términos de derecho internacional. Si los Estados Unidos detectan que los líderes de un cártel van en una camioneta, los detectan con sus sistemas de inteligencia, de vigilancia, drones, le envían un dron, como ocurrió el fin de semana al líder del Tren de Aragua en Venezuela. Algo que, como comentábamos antes del corte, yo jamás había visto que ocurriera en América. ¿Qué vamos a hacer como país soberano? Bueno, es una súper buena pregunta, ¿no? Pero lo principal de todo esto es que eso, para el derecho mexicano, sería un homicidio. O sea, sería un homicidio que alguien asesinó a una persona, porque no son autoridades mexicanas, no sería un enfrentamiento con autoridades. La verdad es que creo que sería un primer dilema curioso a cómo atenderlo, ¿no? Pero la otra parte es que eso es para el derecho mexicano, pero para el derecho estadounidense ellos están actuando perfectamente dentro del marco de sus leyes. Estados Unidos tiene distintas disposiciones legales que establecen que las drogas son un arma de destrucción masiva. Ya los declararon grupos terroristas. Que son grupos terroristas. Es que justo han encauzado todo para lo han poder venido actuar. construyendo, lo vienen construyendo de hace algunos, no sé si años, pero sí varios meses. Sí. Y esto lo que tienen ahora es la posibilidad material de cumplir esto que están señalando. Pero también hay otro tema interesante. En el ámbito internacional, Estados Unidos suscribió los acuerdos para la Corte Penal Internacional, pero es de los pocos países que, a pesar de firmar el tratado, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Qué chingones, ¿verdad? Es que ellos no permiten que una Corte Internacional juzgue a sus militares, por ejemplo. Y hay muchos países que sí lo han permitido y lo tienen ahorita. Es el caso de México. Pues sí. México se suscribió a eso. Exactamente. Y no solo los militares, a cualquier ciudadano, ¿no? Pero en el caso concreto de Estados Unidos lo tienen por
pues las fuerzas militares que traen por el mundo dicen, pues no voy a dejar que los lleven a juzgar. Sí, allá. lo están protegiendo, digamos. Exactamente. Okay. Entonces, sucede en muchos lados, sí. Sí. Entonces, Pues yo, prácticamente es eso. Creo que los Estados Unidos están funcionando dentro de su marco legal, nos guste o no, así es. Y en México sería un dilema muy complicado de cómo atender eso. No, ya no solo en el tema diplomático internacional, no, sino en el tema directamente de porque eso se traduce en un homicidio. Sí, en un tema judicial Así estaría en un dilema. yo estaría completamente en contra de cualquier intervención militar, ya sea con drones, todo. ¿Tú, Tere? También estoy en contra. Muy bien. Pues, abogado, te agradecemos muchísimo esta participación y bueno, pues a ver si nos aceptas una invitación la próxima semana. Con mucho gusto. Muy bien, ¿ya le vas a pagar? Ya, sí, muy bien. por supuesto. Oye, esa es una muy buena noticia. La colaboración. Estamos empezando a Yo le platicar. pago los servicios legales. Bueno, este tema lo trataremos durante este fin de semana. Nosotros le invitamos a que se la pase muy bien, que continúe con la programación de Grupo Zócalo. Nos vemos hasta el lunes. Buenas tardes, buen provecho. Gracias, abogado.